Que nos ves en todo el mundo, 979now.com, también en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en el canal 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te puedes descargar nuestra app, disponible tanto para Android como para iOS, y ahí nos ves y nos escuchás, y todas nuestras redes sociales, @979now. Tenemos que volver a hablar del tema Venezuela, de la tragedia que está atravesando Venezuela, producto de estos dos terremotos prácticamente en simultáneo que tuvieron durante el día de ayer, y el número de víctimas fatales que no deja de crecer. Y le damos la bienvenida a ella, a Carolina Moroso, periodista, hola, colega, compañera, ex compañera. Claro que sí. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo toda la situación que está pasando en Venezuela con tu cercanía con ese país? Mira, es realmente muy triste. A mí me reavivó el recuerdo de la tragedia de Vargas en 1999, un gran alud. Hubo miles y miles de muertos, y me reavivó ese recuerdo. Yo en ese momento vivía en Venezuela, porque además de mi vínculo desde la cobertura profesional, tengo un vínculo casi personal, existencial con Venezuela, y me reavivó ese recuerdo, y realmente me cuesta hasta entender la dimensión de esta tragedia, que se apila sobre una tragedia preexistente para un país que tuvo una sangría de personas, 8 millones de venezolanos empujados al exilio. Esto es una cifra solo comparable con los países que estuvieron sumidos en los peores conflictos que conoció la humanidad en estos años. Un país que tiene un sistema de salud diezmado, que no tiene dispositivos de emergencia, que tiene a buena parte de los profesionales de la salud y de los dispositivos de emergencia afuera. Sí. Que se quedó en buena medida en grandes edificios departamentales con muchísimos adultos mayores viviendo solos. ¿Por qué? Porque son los más reacios a migrar, porque son para los cuales la dificultad de empezar de cero es mayor en otro lugar. Así que todo pareció ser la receta para un desastre. Además, en un fin de semana largo, fue un día festivo. Realmente no puedo llegar todavía a comprender la dimensión de la catástrofe que atraviesa a Venezuela. Ahora el gobierno actualiza la cifra de muertos, 589, pero estamos hablando de que en las plataformas ciudadanas de recopilación de información se habla de decenas de miles de desaparecidos. Y un número que parece que va a seguir aumentando, porque la realidad es también que la información en Venezuela es muy difícil para su acceso, y es muy difícil de tener cifras que sean exactas. Sí. En este tipo de tragedias, y en Venezuela todavía más. Totalmente. Y en general hay una gran desconfianza sobre la información pública, porque ha habido en Venezuela en estos años. Por eso digo que esta tragedia se monta sobre tragedias preexistentes. Ha habido en Venezuela en estos años un blindaje informativo con persecución a periodistas, cierre de medios, prohibición incluso de manifestar y de exponer ciertas cosas hasta en las plataformas de redes sociales. Uno de los principales reclamos que surgió en las primeras horas era que Conatel, la encargada de regular temas de telecomunicaciones en Venezuela, habilitara el libre uso de la red social X en el país, para que la gente pudiera publicar información sobre sus familiares desaparecidos. Lo que quiero decir es que estas tragedias, que por supuesto un fenómeno natural puede caer en cualquier lugar del mundo, pero cuando se monta sobre toda esta problemática estructural en un país, por supuesto que el saldo es mucho peor, ¿no? Bueno, algo que hablábamos antes con Juan Pablo era, y él también, y la mesa, el tema de cómo ha salido la oposición venezolana en el exterior, en este caso María Corina Machado, también el Mundo González Urrutia, con sus respectivos mensajes distintos. El de María Corina un poco más cercano, si se quiere, más sentimental, el del Mundo González Urrutia un tanto más político, haciendo una crítica al gobierno. Bueno, ¿cómo cae eso hoy en esta población? Más tanto el mensaje del Mundo como el mensaje de María Corina, y ¿cómo puede repercutir esto también políticamente para Delcy? Por supuesto, con lo primero y principal, que es la tragedia de todo esto, ¿no? Porque cuando se vaya disipando, la parte política va a volver a subir. Por supuesto, recordemos que Venezuela está en un extraño proceso. Digo extraño porque todavía no estamos vislumbrando cuál va a ser el desenlace, pero está en un proceso de transición. De hecho, Delcy Rodríguez, el cargo exacto es el de presidenta encargada. Eso por definición es un interinato. Uno de los
proyectos de Estados Unidos en sus 3 fases para Venezuela es propiamente la transición que incluye el llamado a elecciones. Uno piensa que con todo lo que hay que reconstruir en Venezuela ahora, en términos de lo que dejó la tragedia, más lo que ya había para reconstruir en el sistema electoral, diezmado para perpetrar un fraude en el año 2024 y antes también, uno puede pensar que ese horizonte temporal se corre para un eventual llamado a elecciones. No sabemos igual qué puede llegar a pasar. Lo que pasa es que lo que está primando ahora es la emergencia humanitaria. Tanto así que gobiernos y personas que uno hubiera pensado que era imposible que establecieran un contacto directo por vía telefónica con Delcy Rodríguez, se encontraron haciéndolo. El presidente de Chile, flamante presidente, José Antonio Kast, el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que dicho sea de paso fue de los primeros en ofrecer ayuda concreta. De hecho, el primer paquete de ayuda que llega a Venezuela con rescatistas y toneladas de equipamiento es de El Salvador. Entonces, ahora lo que está primando, más allá de toda consideración de escenario político, es la urgencia humanitaria. Pero por supuesto, repito, como esta tragedia va a develar aún más de lo que ya lo está haciendo, todas las cuestiones y todo el saldo que dejan más de 25 años de chavismo, me parece que también en los venezolanos va a crecer el reclamo por un cambio sistémico más profundo, ¿no? Una Venezuela que se tiene que reconstruir casi literalmente en estos 2 lugares, en las zonas más afectadas por estos terremotos, y pienso en la gente, porque la gente ahora tiene la consecuencia inmediata, que es la destrucción total. Sí. Pero cuando pase esta inmediatez y este flujo informativo y estas imágenes que estamos viendo por todos lados, porque deja de ser noticia los terremotos en Venezuela, a ellos les queda la peor parte, que es la de volver a armarse, porque ahora tenemos muchísimas personas que perdieron absolutamente todo y mucha gente afuera de Venezuela queriendo volver a ayudar a sus familiares, a encontrar a sus familiares en muchos casos. Y hay que ver, Elio, si esa tendencia no cambia un poco en este tiempo. Quiero decir, si gente que se estaba encontrando ya en una situación apremiante en términos socioeconómicos en Venezuela, hay una población muy empobrecida. Venezuela, para ponerlo en contexto, es un país que está dolarizado, de hecho, pero con salarios de miseria. Entonces, bueno, esa es la receta para el empobrecimiento. Quiero decir, cuando los precios están en dólares y los salarios son magrísimos y en el traslado al dólar de un salario mensual no llega en muchísimos casos ni a los 50 ni a los 30 dólares. Y te hablo en casos de gente que gana bien. Adinerada, entre trabajas. Claro, no, hay gente muy adinerada en Venezuela que ha crecido económicamente al calor del régimen también. Claro, y hay otra gente que no, pero digo, más allá de esto, yo me pregunto si no vamos a ver una nueva oleada, es muy pronto para decirlo, pero una nueva oleada de gente saliendo de Venezuela pensando en rearmarse fuera del país. Esto no lo podemos saber, pero la verdad es que el éxodo venezolano en estos años no ha parado de engrosarse y en este caso está mediando un desastre natural, ¿no? Carolina Moroso, muchísimas gracias por esta charla con nosotros y por venir por acá. Gracias a ustedes y gracias por hablar de Venezuela. Sigamos hablando de Venezuela. Muchas gracias. Sería un placer verte siempre.